¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas? Hay veces Dios va a utilizar circunstancias difíciles en nuestras vidas para sacar la fortaleza interna que uno cree no tener, pero sí lo tiene. Porque Dios nos ha dado esa fuerza. La fuerza no viene de nosotros mismos, la fuerza viene del Señor. Y si uno hace algo creyendo que Dios lo hará, creyendo que Dios va a mover su mano, pues va a haber respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho muchas cosas solamente por hacerlas, solamente por conocimiento, y no hemos visto respuesta? Quizás algunos dicen, no, pero yo oro, yo ayuno, yo vigilo y no veo respuestas. Pueden ser por dos cosas. Porque solamente oras, ayunas, lees la Biblia y no lo crees. O es que Dios todavía está pasando, está esperando que tú pases por ese proceso para enseñarte algo. Es por eso que la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Aún los problemas difíciles nos van a ayudar a nosotros a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Y es necesario que uno saque al diablo de su casa. Es necesario que uno tenga y tome autoridad en su hogar para que saque la basura que hay dentro de su hogar. Y les hablo espiritualmente. Porque muchos de nosotros vivimos una vida sencilla, por no decir quizás una palabra fuerte que pueda ser susceptible para sus vidas. ¿Qué es lo que sucede? Que uno, por no quitar la basura de su hogar, vive una vida tibia, una vida inconstante, una vida, religiosa, mas no vive una vida espiritual, que es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro hogar, qué es lo que nosotros tenemos aún guardado en nuestro hogar. Muchas veces guardamos cosas, guardamos objetos, guardamos aún hasta fotos que nos llevan a la depresión, que nos llevan a la tristeza, que nos llevan al odio, que nos traen recuerdos en las que vemos y decimos, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué pasó esto? ¿Cuántas personas tienen aún imágenes en su hogar? ¿Cuántas personas aún dentro de su hogar guardan recuerdos hasta de su primer enamorado, segundo enamorado, tercer enamorado? Quizás prendas, quizás ropa, quizás regalos, quizás objetos. Aún cuántos hombres tendrán cosas ahí en su hogar que es necesario que uno lo saque. ¿Por qué es necesario? Porque esas pequeñas cositas pueden estancar tu vida espiritual. Al tan solo ver, al tan solo tocar, al tan solo recordar lo que sucedió en la vida, uno puede estancar su vida espiritual. No puede avanzar más. Y es necesario que quitemos todo aquello que nos trae recuerdos tristes. Es necesario que saquemos del hogar todo aquello que no nos deja tener una comunión con el Señor. Amén. Muchos de nosotros decimos que servimos al Dios, a un Dios, pero ¿a qué Dios? ¿Realmente servimos al Dios vivo? ¿O es que tenemos otros dioses por ahí? Y a un Dios también se le reconoce porque uno le dedica tiempo. Uno le dedica parte de su vida en algo específico. Y ese es tu Dios. Donde tú más tiempo pasas, ese es el Dios a quien tú sirves realmente. ¿Dónde paras más? ¿En la televisión? ¿En el celular? Yo recuerdo que antes de llegar a la vida cristiana, a mí me gustaba ver televisión. Yo miraba porque había series, había hasta novelas. Había tantas cosas que a mí me gustaba ver. Yo llegaba así de la empresa, de mi trabajo, me sentaba y comiendo ahí canchita, estaba viendo la tele, hasta que entendí, cuando ya entregué mi vida a Cristo, entendí que ese era mi Dios, que el televisor era mi Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo decía, ya no voy a aprender, ya no voy a aprender la tele. De un momento a otro ya estaba aprendiendo la tele y ya estaba sentada. Y yo decía, no, es que yo no puedo desperdiciar mi tiempo porque el tiempo se está cortando. ¿Y qué es lo que hice?
desenchufé el televisor. Desenchufé el televisor y estaba ahí tranquila, tranquila una semana, tranquila 2 semanas, tranquila 3 semanas, y después decía, no creo que Dios se enoje porque un día más voy a ver la televisión. Cogí el enchufe, lo enchufé y prendí la televisión y dije, no creo que por un día Dios se enoje. Y en ese momento dice, no creo que por un día, no vaya a ser que por ese día te vayas al infierno. Yo reaccioné y corté el cable del televisor y dije, no más. Y lo saqué, la televisor, y dije, no quiero televisor en mi cuarto. No quiero nada. Y mis padres, mi mamá es testigo porque ya nada de tele, nada. Mi mamá sabe que la vida que yo tenía en mi casa, parte de mi cuarto, porque toda la casa y hasta la tercera parte para mis padres y la otra para mí. Yo con el trabajo pues me gustaba vivir bien, ahí tenía mi baño propio, enlosado, tenía enchapado con mayólicas y todo. Y para mí no era difícil comprarme una tele enorme y tener una tele en mi cuarto, pero yo tomé la decisión de desenchufar, de cortar y quitar todo televisor de mi cuarto, porque yo sabía que ese era un instrumento del diablo, que me iba a quitar tiempo para orar, que me iba a quitar tiempo para leer la Biblia, que me iba a quitar tiempo aún, ¿para qué? Para hacer las cosas del Señor. Y ese era mi Dios. Ahora, ¿cuál es tu Dios? ¿En qué pasas tiempo? ¿A quién le dedicas tiempo? Si yo hubiera sabido que aún un tiempo también estuve tanto en el celular, aún estando en la iglesia, en el celular, hasta que el Señor permitió que yo ya no tenga celular. Lo hurtaron. Hurtar es que alguien venga, te quite algo sin que tú te des cuenta. Lo hurtaron, el celular lo hurtaron. Yo llegué a mi trabajo, empecé a buscar el celular y ya no había. Y yo me fui al altar porque trabajaba en un lugar cristiano y me puse de rodillas y le dije, Señor, mira, ahí estaban todos los archivos que yo necesitaba, y me puse a llorar y yo decía, Señor, pero en este momento me puse a llorar de amargura, porque yo decía, Señor, mire, ahora ya no tengo el celular, hasta que ahí entendí. Cuando yo estaba postrada, estaba llorando, eso es lo que quiero de ti. Y yo dije, wow, Señor, gloria. De ahí ya no lloré más por el celular, no lloré porque yo entendí ahí que el Señor había permitido esa situación. ¿Para qué? Para yo estar delante de su presencia. Y si tú no quieres que Dios te quite lo que más tú quieres, no esperes. No esperes a que Dios te lo quite. Mejor tú, tranquilo, toma la decisión y acércate a la presencia del Señor. Yo paraba ahí, el Señor permitió que me lo quitaran para no estar tanto ahí. ¿Por qué? Porque ese era mi Dios. Y yo dije, no voy a tener celular. Y mi mamá decía, no, seguro aquí a la semana se compra un celular. Pasó una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y cuando entendí realmente que ya no era una debilidad para mí, lo adquirí. Y ahora solamente lo tengo quizás para ampliar lo que es la palabra, las alabanzas, y para responder o llamar, y solamente para ello. Pero el Señor tuvo que hacer algo en mi vida. La pregunta es, ¿cuál es tu Dios? ¿Será el televisor? ¿Será el celular? ¿Será la laptop? ¿Será la radio? ¿Será tu hijo? ¿Será tu hija? ¿Será tu esposo, tu esposa? Porque hay veces uno dice, ay, no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar a mi hijito, a mi pequeñito, 18, 20 años, a mi chiquitito. No esperes a que Dios te quite a tu chiquitito para que recién vengas a la iglesia. Es que es así. Muchas veces uno dedica más tiempo a otro Dios dejando al verdadero Dios. Y es necesario que uno se dé cuenta en quién está invirtiendo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? O hay veces en el hogar, ¿qué es lo que sucede? También he visto familias en las que se ha ido a orar, liberar por ese lugar, porque decía, yo no puedo dormir, decía una hermana, y cuando se fue a su casa a orar y decía, hermana, pero si usted es soltera, ¿por qué tiene acá ropa de varones?
Y ella decía, no, es que se murió mi pareja y es que yo lo tengo de recuerdos. Está mal. ¿Cuántas familias hasta el día de hoy que aún han perdido quizás a su hijo, han perdido a sus padres, han perdido a sus esposos? ¿Cuántos guardan su prenda en el hogar? ¿Cuántos de ellos? Eso es idolatría, iglesia. Ustedes deben de entender que eso es idolatría. Eso es tener aquel objeto, aquella prenda como su Dios, porque cada vez que lo miraba y lo cogía su terno, su sastre, lloraba y decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Porque el Señor lo permitió. Porque el Señor lo permitió. Nada se mueve en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que tenía que hacer aquella hermana? Sacar todo. Quitar todo. ¿Por qué? Porque cada vez que miraba su terno de aquel varón, ella lloraba. Ella lloraba y le traía resentimiento a su corazón y lloraba por eso. Dile a tu hermano, es tiempo de quitar todo aquello, dile. Es tiempo de quitar todo aquello. ¿Por qué? Porque puede estancar tu vida espiritual. Iglesia, nada de lo que ahora les estoy mencionando estaba en mente. Porque como les vuelvo a decir, el tema era otro. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos aún de los que nos escuchan, tienen en su casa recuerdos? O miran algo y ya le traen recuerdos. Si tú sabes que lo que tocas, lo que miras o aquellos recuerdos que se te vienen a la mente te trae tristeza, bótalos. Quítalos de tu vida, arráncalos de tu vida, ya no lo vuelvas a tocar más, ya no lo vuelvas a ver más, ya no lo vuelvas a oler más. ¿Por qué? Porque puedes estancar tu vida espiritual. Es necesario que tú lo saques, es necesario que tú lo evites. ¿Para qué? Para que puedas crecer espiritualmente. Porque si tú vives en tus recuerdos, si tú vives en las cosas pasadas, jamás vas a avanzar. ¿Cómo uno podrá avanzar viviendo de sus recuerdos pasados? Y peor si te traen tristeza, peor si te traen dolor a tu corazón. Es necesario que uno pueda autoliberarse. Uno mismo, es necesario que reconozca qué es lo que está haciendo, qué es lo que está mirando, qué es lo que está tocando, hasta qué es lo que está oliendo. Porque muchas veces huele uno el perfume, ay, me acuerdo de mi primera mujer, dice. No, ya cambia esa mentalidad, quita eso de tu vida porque te vas a estancar y todo lo que se estanca se pudre. Es necesario quitar todo aquello, primeramente de nuestra casa. Ahora ustedes llegando a casa observen desde la puerta, a ver qué es lo que está mal aquí en mi casa. De repente hay algunos cuadritos que te han regalado y en miniatura está la Virgen María, San Pablo, San Pedro, no sé cuántos santos, supuestamente, pero santos solo hay uno. Solo hay un santo, no sé por qué le dice San Pedro, San Luis, San Carlos, San Antonio, no sé qué santo más. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Es llegar a casa y ver, observar, analiza tu espacio. ¿Por qué? Porque si de repente tú ni cuenta te das, pero está siendo un demonio que está dentro de tu hogar. Yo recuerdo que en ese momento hubo un tiempo en la que no había algo en mi casa. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo cogí toda mi ropa, mis pantalones, mis vestidos, todo lo junté, le llevé al poste de mi casa que está al frente, al costadito, le prendí fuego, hasta mi cama. Y como le comentaba a una hermana, yo cuando quemé mi cama, quemé mi colchón, quemé toda mi ropa, yo dormía en el suelo. Y solo tenía 2 faldas, una falda que me habían prestado una hermana y una falda que me habían regalado. Me ensuciaba uno, me ponía el otro, y así estaba en meses. Pero yo seguía confiando en el Señor. ¿Y por qué quemé todo? Porque había entendido que esa ropa, que esos objetos eran de mi vida pasada y estaban contaminadas. Y era necesario quemarlos. Lo quemé todo, pero había ahí tipo un saquito
que me gustaba mucho, mucho me gustaba. Y yo dije, ay, voy a dejar este saquito, solo es un saquito, voy a orar por ese saquito y no va a pasar nada, pero todo lo voy a quemar. Mi mamá vino, me decía, ¿qué? Pero si eso te ha costado tanto, si esto te ha costado tanto, si esto te ha costado tanto. Nada, lo quemé, pero me había quedado con un saquito rojo en mi casa. Y todo aparentemente estaba bien, hasta que un momento en medio de la oración, por eso es importante orar, leer la palabra del Señor, porque ahí es donde se abre tu visión espiritual. Y estaba orando y el Señor me muestra que aún por ello uno no podía avanzar. ¿Y por qué yo había dejado aquello? Porque me había costado mucho y porque era de un material muy hermoso que a mí me gustaba y yo sabía que no lo iba a encontrar en cualquier lugar. Y entendí aquello, le quemé y el Señor empezaba a hacer cosas. Y un día tuve un sueño. Y porque todavía pasaba cosas en mi hogar y yo decía, ¿por qué sucede todo esto? No entiendo por qué no hay una tranquilidad en su totalidad. Tuve un sueño y en ese sueño yo caminaba porque alguien iba delante mío y me señalaba en un esquinero negro que nosotros teníamos en casa, y dentro de ese esquinero había tipo como un caballo así chiquitito, chiquitito. Y en ese sueño, pues yo lo agarraba, lo rompía, y cuando aquello se rompía, pues era en mi sueño, como mi papá estaba en mi sueño, estaba así como que encadenado, y cuando yo rompía aquello, era tipo como un caballo o algo así, un caballo negro. Yo lo rompí. Y fue como si las cadenas que tenían atado a mi papá se rompieran. Y yo empecé a buscar en ese lugar y no lo encontré. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Hasta que un día fui al lugar donde mi papá estaba y de lejos pues yo había visto, igual que mi sueño, tipo un caballito negro que estaba allá, pero en esta ocasión pues era grande. Y cuando yo lo vi, recordé el sueño y mi enfoque fue eso. Y sabe, cuando cogí aquel caballo y ya dentro del hogar se rompió, mi papá empezó a cambiar su vida, volvió con nosotros, el Señor restauró nuestro hogar y Dios hizo grandes cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque era necesario que yo quitara todo aquello, todo demonio que estaba dentro de mi hogar. Por eso es necesario que ustedes cuando lleguen ahora a casa, ¿qué es lo que van a hacer? Revisar su espacio, revisen. De repente hay miniaturas que ustedes ni cuenta se dan dentro del hogar, pero son causantes del que ustedes como familia vivan en discusión, vivan en peleas, no se entienden, el hijo contra los padres contra los hijos, los vecinos. ¿Y por qué? Porque hay algo dentro del hogar, es necesario. Yo también tengo mi DNI de viudo, hermanos. Eso lo voy a romper, hermanos. Es necesario que uno quite todo ello de su hogar, porque eso es lo que uno atrae a la familia. Y como bien dice mi esposo, cuando yo recogí mi DNI de casada, me entregaron, porque yo estaba andando con el DNI de soltera. Mi esposo me entregó mi DNI que ya se había recogido de la RENIEC, y yo veo mi DNI de soltera en el carro y en mi corazón sentí fuertemente romper y yo le dije, amor, quiero una tijera. Y me dice, ¿por qué? Por ahí debe haber. Y empecé a cortar mi DNI de soltera y mi esposo me dice, ¿qué haces, amor? Voy a cortar, ¿por qué? Porque acá dice soltera. Y muchas veces uno, como es soltero, toma decisiones por sí misma, hace lo que desea uno misma, no consulta a nadie, ¿verdad? Porque es soltera, tiene ese libre albedrío de hacer o deshacer. Y eso es lo que le dije a mi esposo. En cambio, cuando uno es casado, ya no es uno solo. Así que lo rompo. ¿Para qué? Para no atraer esos espíritus a mi vida y tomar el control de mí misma. Porque ahora yo no soy sola. Ahora estoy contigo. Las decisiones que yo tomo, lo tengo que tomar contigo. Las cosas que yo hago, tengo que hacer de acuerdo contigo. Porque ya no estoy soltera. Estoy casada. ¿Y qué es lo que hice? Empecé a cortar ese DNI de soltera. Porque a veces uno mismo, aún estando casados, quiere tomar sus decisiones solas. Quiere hacer las cosas por sí solas. Y eso era lo que quizás estaba en mi vida. ¿Qué es lo que hice? Corté ese DNI proféticamente.
O sea, todo lo que uno hace tiene que hacer proféticamente, creyendo. No es que uno lo va a hacer por hacer, no. Cuando tú haces algo, tienes que hacer creyendo, visualizando lo que tú quieres para el futuro. No es solamente el momento, es ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Y eso fue lo que hice, iglesia. Se cortó y se desechó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros seguimos teniendo en casa? ¿Tenemos algún recuerdo? Hay veces uno no quiere, como yo, uno no quiere botar algo porque le costó mucho, le costó caro y tiene pena botarlo. ¿Pero qué prefieres? ¿Botar aquello que te costó tan caro? ¿O ser votado por Dios por no votar aquello que a Dios no le agrada? Amén. Es necesario que nosotros mismos tomemos esa decisión, lleguemos a casa, veamos qué es lo que nos ha estado estancando, qué es lo que nosotros cuando vemos, cuando tocamos o cuando sentimos, qué es lo que nos trae tristeza al corazón, qué es lo que nos trae malos recuerdos. Aquello que te trae malos recuerdos, evítalo. ¿Por qué? Porque si tú no lo evitas, vas a vivir una vida espiritual estancada. No vas a poder avanzar. Por más que tú quieras avanzar, vas a voltear a ver aquello que te trae tristeza y nuevamente vas a retroceder. Vamos a estar como el pueblo de Israel, que estaba cerquita la bendición, estaba cerquita, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se quejaron, ellos murmuraron, ellos prefirieron estar en esclavitud porque supuestamente tenían carne que comer. El Señor lo bendecía, pero cada vez que ellos avanzaban, aún viendo la gloria de Dios, regresaban y volteaban a ver qué es lo que sucedía, se estancaban. ¿Y qué pasó? Dieron años, vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar y no avanzaron. Y eso es lo que sucede en la vida de uno, que cuando toca algo, siente algo, mira algo que le trae tristeza al corazón, vuelve nuevamente a su desierto. Y no avanza, avanza y vuelve a ver lo que le trae recuerdos y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede y nunca vemos frutos dignos en su vida. Entonces quema la casa donde vivías con el ex, tiene que quemarlo. Hermanos, yo les digo algo, en ese momento si la casa donde yo vivía con mis padres hubiera sido mía, yo le hubiera echado fuego a toda mi casa. De verdad, hubiera quemado toda mi casa. Es más, hasta yo le dije a mi mamá, mami, me da ganas de prenderle fuego a toda la casa cuando yo entregué mi vida a Cristo. Cuando yo quemé todo en mi casa, todo lo quemé, hermanos. Y yo sentí en mi corazón que si esa hubiera sido mi casa, le hubiera prendido fuego. Es verdad. Eso es determinación. Creer que el Señor lo hará. Y eso lo compartí aún con mi familia. Aunque yo me hubiera quedado en la calle, no me hubiera importado. ¿Saben por qué? Porque yo ya había entendido que era un proceso que uno tiene que pasar. Yo dormí, cuando quemé mi colchón, quemé mi cama, yo dormí en el suelo, ponía hasta un plástico y mi mamá me decía, pero tus pulmones, pero tu columna, ¿cómo vas a estar durmiendo? Ya ves por quemar todo, me decía. Pero yo confiaba, hermanos, que por más que aún dormía en el suelo, yo sentía que una mano poderosa me estaba mimando. Sentía que la mano del Señor cubría aún mis espaldas, cubría todo. Es que cuando uno hace algo por amor y confiando en que Él te va a respaldar, así estés en la calle, así estés, no sé, en la intemperie, es Dios quien manda su manto precioso y te cubre. Es Dios que te está guardando, porque Dios no te va a abandonar cuando tú dejas todo. Dios no te va a dejar así al abandono, no, Dios va a hacer algo. Porque va a ver tu confianza que tienes en Él. Te va a ver y va a decir, quizás María, yo veo que tú confías en mí. Entonces yo voy a extender mi mano. Porque no hay nadie en esta tierra que haya confiado en el Señor y haya quedado en la nada. No hay. Al contrario, todo aquel que se quedó en la nada por confiar en el Señor ahora está en lo alto. Porque fue la mano del Señor que lo levantó, que lo fortaleció, que lo llevó al lugar donde está. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Dios. Es necesario poner nuestra confianza en el Señor. Así tengas que sacar todo de tu casa y quedarte en la nada. Hazlo. Así hayas comprado algo, no sé,
esas manitos que pones supuestamente para llamar a los clientes, para que tengas bendición o dinero en la casa, así hayas comprado esa cosita de oro y te haya costado mucho, bótalo, rómpelo, desaparécelo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en obediencia. Todos los y amuletos. todo aquel que hace algo en obediencia a Dios, pues recibe más de lo que dejó. Amén. Recibe mucho más de lo que dejó, mucho más de lo que quemó, mucho más de lo que empezó a ver, mucho más, mucho más. Porque tenemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, que Él sabe cuánto realmente le amamos. Él sabe cuánto realmente confiamos en Él. Quizás nuestro amor hacia Dios puede ser diferente. Unos más grandes, otros más pequeños, pero Dios nos conoce, sabe nuestros límites. Y si uno lo hace en obediencia al Señor, pues Dios va a hacer grandes cosas en la vida de uno. Así que saca todo, saca el demonio que tienes en tu casa, dile al hermano que está a tu costado, saca, si te haya costado caro, sácalo. Si no da gloria a Dios, si no sirve para tu avance espiritual, sácalo. De repente algunos tienen, como les mencioné al inicio, tienen algunos regalitos que quizás el amigo o la amiga te haya dado con otras intenciones. Sácalo, dile, sácalo de tu casa. Porque esas cositas que aparecen no hacer daño son los que más daño hacen dentro del hogar, dentro de la familia. Amén. Y esas cosas uno tiene que sacarlo. Quizás tengan algunos objetos que recibidos de sus ex y ya tienen en casa, sácalo. Sácalo porque cada vez que tú lo veas te va a traer recuerdos. Te va a traer recuerdos y esos recuerdos van a hacer que tu vida espiritual se detenga. ¿Por qué? Porque todo recuerdo trae un sentimiento. Todo recuerdo trae un sentimiento. Sentimiento de dolor, sentimiento de odio, sentimiento de tristeza, sentimiento de rebeldía, de rencor. Tantos sentimientos que a uno le afecta espiritualmente. Eso tienes que sacarlo. Tienes que sacarlo, tienes que evitarlo. Si tú sabes que eso te duele, ya no lo veas más. Ya no lo toques más, al contrario, sácalo, desaparece de tu hogar y ahí tú misma te vas a dar cuenta de que Dios va a empezar a fortalecer tu vida. Tú libremente vas a empezar a avanzar, tu vida espiritual va a crecer. ¿Por qué? Porque esas pequeñas cositas te estancan tu vida espiritual. Tienes que sacar todo. ¿Cuántos van a sacar todo de su casa? Todo lo malo. Todo aquello que no está bien, saca. Si eres papá, mamá, ingresa al cuarto de tu hijo. De repente ahí tengan revistas pornográficas. Hay algunos calendarios que traen ahí mujeres desnudas. Saca ese calendario. Son demonios que cada vez que uno lo ve se filtran demonios por los ojos. Sácalo de tu casa. De repente en el cuarto de tu hija hay, no sé, algunos corazoncitos. Dentro de ellos hay hombres, mujeres, semidesnudos. Sácalo de tu casa. Mamá, papá, ¿por qué lo sacan? Porque quiero que seas libre de todo demonio que ate tu ojo, dile. Así dile. Hay hijos que son rebeldes y no quieren ni hacer caso. Uno tiene que tomar la autoridad como papá, como mamá. ¿Para qué? Para sacar todos esos demonios que están en su hogar. Mamá, papá, me voy de la casa porque no quieres que nada de mis cosas estén acá. Yo sé que Dios va a hacer la obra en tu vida. Nada, porque uno como papá, uno como mamá, tiene que enseñarle lo correcto a sus hijos. Y si tienen que arrancar cosas de su cuarto, tiene que arrancarlo. Arráncalo. Saca todo aquello. Ingresa a tu sala. Mira, detente un momento y mira qué es lo que tienes en tus paredes. ¿Qué es lo que tienes hasta en el baño? ¿Qué es lo que tienes? Hay algunos líquidos para limpiar que vienen así con mujeres también semidesnudas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Quítalo. No, pero no, solo existe esta marca. Ya no existe más que reemplace esta marca que tiene entonces saque ese logo. Sácalo. ¿Por qué? Porque son demonios que cuando uno lo ve,
Aparentemente es un líquido, sí, pero tiene imágenes que están mal. Imágenes que a la larga puede perjudicar tu vida espiritual, que puede perjudicar a tus hijos, con tan solo ver, que con tan solo verlo, sí, con tan solo ver aquello, te puedes estancar espiritualmente. Así que todo lo que tú encuentres, sácalo. Recuerdos pasados, sácalo, saca todo de tu casa. ¿Por qué? Porque son demonios que se mueven espiritualmente. Por eso que hay familias, dicen, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué paro discutiendo? Parece estar bien, un día excelente, un momento excelente, parece estar todo ok, pero de un momento a otro, ¿qué es lo que sucede? Peleas, discusión. ¿Por qué? Porque hay algo todavía dentro del hogar que necesita ser quitado, necesita ser sacado. Amén. Eso es lo que ustedes pueden ver y sacar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ya en mente o en corazón? Cuando es físico, tú puedes sacar, puedes quemarlo proféticamente, declarando lo que uno ya escudriñó en la palabra, y con esa autoridad que Dios nos da, ahí declarar, quemar, botar, quitar, arrancar, hacer todo. Pero eso es físicamente. Espiritualmente, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres viven con recuerdos pasados? ¿Cuántos? Si eso se pudiera agarrar y quitar, hasta uno mismo, te saco en el nombre de Jesús, te saco a ti, pero no. ¿Por qué? Porque está en nuestra alma. ¿Y qué es lo que hay en nuestra alma? Emociones, sentimientos, voluntad, que no se pueden sacar físicamente. ¿Cuántos vivimos con recuerdos pasados? ¿Cuántos vemos algo y decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste, Paola? ¿Por qué te fuiste, Luchito? ¿Por qué? No. Saquen esa tristeza ya de su corazón. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo sabe en qué área de tu vida va a ingresar para dañarte, para estancarte. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Si uno vive una vida amargada, una vida con recuerdos pasados, con resentimiento, con falta de perdón, entre otras cosas, es la decisión de cada uno. Es la decisión de cada uno. ¿Por qué? Porque uno mismo decide. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres avanzar espiritualmente? ¿Cuántos quieren avanzar espiritualmente? Todo aquel que dijo amén y los que no dijeron amén, ¿por qué lo dijeron? Porque decidieron decirlo. Y los que no dijeron, porque decidieron no hacerlo. Asimismo, tú estás trazando tu camino, estás decidiendo a dónde realmente quieres ir. Porque Dios sabe nuestros corazones. Y aunque uno no pueda, Señor, no puedo sacar este odio de mi corazón, no puedo sacar esta tristeza de mi corazón, pero ayúdame a sacar. Pero tienes que poner de tu parte. ¿Cómo eso? Señor, ayúdame. Y cada vez que Dios se te presenta aquello que no lo soportas, tú le dices, Señor, ayúdame. Y pasas por aquello que no soportas y no pones de tu parte y dices, le das la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios te está ayudando? Permitiendo que aquello que no soportes esté delante tuyo, esté a tu costado. ¿Para qué? Para que a pesar que tú no quieras, te pare firme y digas, Señor, ayúdame a olvidar, ayúdame a hacer algo. ¿Cuántos hombres y mujeres que han sido abusados desde pequeños no toleran, no soportan ver a aquellos que lo abusaron? Que cada vez que vean, porque la mayoría son los tíos, los abuelos, los padres, los hermanos, los primos, y cada vez que ven a aquel primo que abusó de uno, no lo soporta, no lo tolera, no lo quiere ver porque le dañó tanto. Y uno, Señor, ahora entiendo, porque Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Ahora entiendo que tengo que perdonar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Y el Señor permite que su primo pase por su costado. Y cada vez que lo ve, dice, empieza a crujir los dientes y ya dale la espalda.
¿En qué momento será cambiado? ¿En qué momento uno empieza a cambiar? En el medio de la batalla. Y todo lo que sucede en esta tierra es una batalla espiritual. Que cuando está ahí, ¿cómo es que va a cambiar? Que cuando lo tenga presente, le diga, Señor, yo no tolero porque quizás abusó de mí, siendo un familiar, pero yo lo voy a perdonar. El perdonar no es un sentimiento, no es que si tú sientes, perdonas. Si no sientes, esperas a sentir. Si tú esperas a sentir, perdonar, vas a quizás pedirle perdón a Dios cuando abras tus ojos en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento, el perdonar no es un sentimiento. El perdonar es una decisión. Tú decides ser libre o decides vivir en condenación. Si decides estar atado, si decides estar, no sé, encarcelado en tu resentimiento, en tu odio, en tu venganza, en todo lo malo, tú decides. Si tú esperas a sentir para perdonar, nunca va a llegar ese tiempo. Cuando Cristo dio su vida por nosotros, Él no dijo, cuando sienta morir voy a morir. No, todavía Él antes de morir no tenía sudor, lágrimas aún de sangre. Y le dijo si es posible que pase esta copa. ¿Por qué? Porque sabía que no era fácil, pero tomó la decisión de dar su vida por nosotros, para ser libres, para obtener la salvación a través de su muerte. ¿Y quiénes somos nosotros para, cuando sienta perdono, cuando sienta lo paso, no es que cuando sientas, es una decisión. Tú escuchas hoy, decides hoy, al cielo o al infierno, perdonar, no perdonar, vivir tu vida amargada y caminar rumbo a la condenación. ¿Qué es lo que decide uno? Yo creo que todos como seres, hasta el mundano, hasta el católico, hasta el mormón, hasta los cristianos, todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero no todos van a ir al cielo. No todos van a ir al cielo. Aquel que se arrepintió de su pecado, que pidió perdón de sus maldades, que vivió una vida nueva y empieza a dar frutos dignos del exaltar el nombre del Señor, que vivió cogida de Dios, que vivió con el Espíritu Santo, con sus lámparas encendidas, que cuando Él dijo, hasta aquí llegaste, pues te llevo conmigo. Uno decide ser libre o seguir viviendo ¿en dónde? Dice en Judas 1:23, y cuando se hayan arrepentido, tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por la carne. Que está contaminada por la carne, por el pecado, por la maldad. Es por eso que uno tiene que tomar la decisión de quemarlo. Si quizás aquí hay alguien, un hermano, una hermana, que con la ropa, por más que tenga, no sé, un vestido largo, una falda larga, y justo ese día hizo, no sé, cualquier cosa que a Dios le desagradó, manchó sus vestidos, manchó su ropa, pues ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Quémalo. Quema aquello. Y no lleves más demonios a tu hogar. No los lleves más, quémalo. Pero, todo entonces le he contaminado. Todo por causa del pecado, de la fornicación, del adulterio, de las matanzas, de la violación. O sea, todo tengo que quemarlo. Pues ora y quema todo. Todo es todo. Todo. ¿Y qué? Y poner tu confianza en el Señor. Uno dice, después de quemar todo voy a hacer actividad, dice la hermana aquí, para comprar mi ropa. Es uno mismo poniendo su confianza en Dios. Porque Dios te va a sorprender de una manera en la que ni tú misma te imaginas. Pero siempre en cuando lo hagas confiando en el Señor. Tienes que confiar, Señor, soy débil en esta área. Pero sé que con usted esta debilidad se va a fortalecer. Porque tú eres la fuente de poder, la fuente de fortaleza. Amén.
Es necesario sacar todo ¿de dónde? Es necesario sacar todo del hogar. Es necesario sacar todo de nuestra mente. Porque aquí es donde se pelea la verdadera batalla. En tu mente. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás guardando en tu corazón? Amén. 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 ¿Qué es lo que nosotros guardamos? Así como uno va a sacar todos esos demonios del hogar, de las imágenes, de las cosas de tu casa, así también es necesario que uno reprenda todos los demonios que tiene. ¿Dónde? En su mente, en su cabeza, en sus pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Es necesario que lo reprendas, es necesario que lo eches fuera. ¿Por qué? Porque esos pensamientos, por más pequeños, inofensivos que sean, pueden destruir tu hogar, pueden destruir tu vida. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vemos y que pasa tantas cosas por nuestra mente? Pues esas cosas tenemos que evitarlo. Evita todo aquel que te trae resentimiento. Dile al hermano de tu costado, ya sé libre y evita todo aquello que te trae resentimiento, que te trae recuerdos. Evítalos. ¿Por qué? Porque por causa de lo que estás viendo, estás estancando tu vida espiritual. Y Dios no te puede encontrar estancado, porque si te encuentra estancado con resentimientos, con venganza, te vas a quedar. Ayer justamente hablábamos acerca, antes de ayer, el viernes, del trigo y la cizaña. Hemos hablado del trigo y la cizaña. Hemos visto las características de ambos. Hemos visto que uno sirve para ser de bendición y la cizaña, que solamente da un 10% de granos, que si uno lo come en cantidad, se envenena y muere. Así uno mismo toma la decisión si seguir colocando en su mente, en su corazón, cosas que le van a envenenar o cosas que realmente van a ser de bendición. ¿Quién decide? Uno mismo. Es tiempo de decidir ser de bendición y no de maldición y no de estancamiento. Entonces dice en Mateo capítulo 12, verso 43, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua buscando reposo, pero no lo encuentra. ¿Qué es lo que sucede? Que el diablo, el demonio está buscando vidas donde reposar. El diablo está buscando donde reposar. ¿Qué nos dice? Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua buscando reposo, pero no lo encuentra. Por eso uno que decidió sacar todo de su casa, sacar todo de su mente, tiene que tener cuidado. Dile, ten cuidado. Pero no con la finalidad de tener miedo. Al contrario, con la finalidad de estar preparados, de estar listos para todo lo que ha de venir. Porque cuando uno saca demonios de su casa, saca demonios de su mente, ¿qué es lo que sucede? Esa casa queda limpia, tu mente queda limpia. Y el diablo que ha salido está alrededor, buscando una vida donde reposar, a quién envenenar. Eso es lo que está haciendo el diablo, buscando quienes están distraídos por ahí para meterse a su vida y envenenarlas. Dice su palabra, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua buscando reposo, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos están bajo el control de las tinieblas. Están en medio de su pecado, están en medio de su maldad. Que el diablo los ve y ya no hay necesidad de estar en esas vidas porque sus vidas están sucias, están contaminadas. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos están buscando lugares limpios donde reposar. Por eso tú, que ya sacaste todo de tu casa, que ya dejaste, no sé, las cosas que pensabas, las cosas que veías, ya dejaste de un lado, tienes que estar alerta, tienes que tener cuidado. No por temor, sino de estar preparado. ¿Por qué? Porque el diablo
está buscando lugares limpios. ¿Para qué? Para reposar en ello. Verso 44. Entonces dice, regresaré a mi casa de donde salí. El diablo que tú le echaste fuera va a querer regresar a tu vida. El pecado que tú cometiste antes va a querer regresar a tu vida. Ahora, cuando uno entrega su vida a Cristo, empieza a limpiar su corazón, empieza a limpiar su vida, ¿verdad? Y uno queda limpio. Y muchos de los que quedaron limpios se confiaron en su limpieza. Creyeron que estuvieron bien, andaron bien sin tener cuidado. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos que creían ser limpios empiezan ya a ver mal a aquel que recién está creciendo. Empieza a murmurar de aquel que recién está creciendo, que recién está entregando su vida a Cristo, que recién está pasando por sus pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque como ya limpió su corazón, el diablo está esperando un pequeño momento de descuido para meterse y ensuciar su vida. ¿De dónde te ha sacado Dios? De ese lugar tienes que tener cuidado, tienes que estar alerta, porque esos demonios que tú echaste de tu casa, que tú echaste de tu vida, van a querer volver a ti. Van a querer manipular tu vida, van a querer manipular tu familia, pero va a depender de nosotros, que tenemos que estar alertas. Tenemos que tener cuidado de cómo vemos, de cómo hablamos, de qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros sentimos. Porque si nosotros sabemos que hay un sentimiento que no está bien, ¿cómo nos damos cuenta que no le agrada a Dios? Porque es lo contrario de lo que el Señor nos manda. Tenemos un Dios de amor. Si algo que hay en tu corazón no tiene parte ni raíz que venga con amor, pues uno mismo decide si deja que ese rencor contamine su corazón o si uno en ese mismo instante lo echa fuera. Y nosotros tenemos que echar fuera. Tenemos que echar fuera todo aquello que no provenga de Dios. Tenemos que echar fuera todo resentimiento, todo celo, toda amargura. Todo aquello que no venga, que no provenga de Dios, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que echarlo fuera. ¿Por qué? Porque puede ser una pequeña puerta abierta para que todos los demonios que salieron de nuestra vida vuelvan a nosotros. Porque lo dice su palabra. Entonces dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la haya desocupada, barrida y decorada. Por eso es necesario que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas, para que cuando el diablo que haya sido desechado regrese, encuentre que nuestro corazón está con los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Cuando Él haya aquellos frutos en nuestro corazón, ¿cómo es que el diablo va a ingresar? Él va a huir. Él va a huir, no se va a acercar ni a tu vida, ni a tu casa, ni a tu familia. ¿Por qué? Porque tú vas a cubrir tu casa como en el tiempo de Israel. ¿Qué es lo que sucedía? Marcaban con la sangre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una sangre mayor que esa sangre de cordero. Tenemos la sangre de Cristo, en las que uno con autoridad, viviendo conforme al corazón del Señor, dice, yo declaro esta casa bendecida, que todo aquel que ingrese a mi casa, pues va a sentir tu presencia santa, que aún mis hijos que son rebeldes, van a dejar la rebeldía y van a ser hijos de bendición, mas no de maldición. Todo aquello, ¿por qué? Porque mi casa es la casa del Señor. Que yo como hijo marco territorio. Este es de mi Señor. Este pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay demonio que pueda ingresar a mi hogar, porque el grande, el todopoderoso, resguarda. Lo guarda, lo cuida, lo protege. Y por más que el hijo, por más que el esposo sea un borracho mujeriego, aún la esposa misma, ahí declara cuando el bajo se vaya. Ahí así lo veo borracho, ahí va un siervo de Dios, ahí va una sierva de Dios, mi hija que quizás está en la prostitución.
Ya no va a vender más su vida en la calle. Al contrario, va a estar en la calle, pero va a estar predicando la palabra del Señor. Es que tiene que salir palabra de bendición de nuestras vidas. Tenemos que estar cubiertas con la sangre de Cristo para que ningún demonio pueda tocar nuestras vidas. El diablo va a querer regresar. Va a querer regresar a nuestro hogar. Va a querer regresar a nuestra vida con la finalidad de dañarnos, con la finalidad de enfriarnos. Y ya no siento ir a la iglesia. Eso es lo que quiere el diablo. Ya no quiero. Ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Le estás dando lugar al diablo. Le estás dando lugar al... Ay, ya no quiero orar. Ya no quiero predicar. Ya no quiero cantar. Ya no quiero leer la Biblia. Ya no quiero nada. Ay, bueno, voy solo por compromiso a la iglesia a ver si Dios hace algo. Estás escuchando la voz del diablo. Estás escuchando la voz del diablo y despierta, porque si tú sigues viviendo esa vida te vas a quedar. Y el quedarse es triste, ¿por qué? Porque de ahí viene la eternidad. Despierta ya. El diablo quiere que tú sigas viviendo esa vida tibia. ¿Y sabes a quién le das lugar cuando dices eso? Ay, ya no quiero ir, ya no siento, ya no quiero, ay, ya no puedo. ¿Sabes a quién le das lugar? Le das lugar al diablo. Y le das gozo y alegría a este innombrable. Mientras que Dios te ve y hay un dolor tremendo en su corazón, porque dice, yo di mi vida por aquel, pero no lo sabe aprovechar. Se deja llevar por otras cosas en vez de dejarse llevar por mi palabra, que dice que yo soy real. Por algo es que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Es por eso que nosotros ya seguimos vivos. ¿Por qué? Porque hay alguien que está intercediendo por nosotros. Porque dice, yo di mi vida, pero por más que me dé la espalda, yo creo. Hermanos, Cristo dio su vida, derramó su sangre preciosa, porque nos amó, nos ama, y si seguimos vivos es porque nos ama tanto. Y no tenemos que darle el gozo al diablo, al enemigo, que con sus artimañas quiere destruir la vida de uno. Si ustedes conocen algún hermano que está desanimado, que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no siente orar, que ya no siente leer la Biblia, anímale. Levántale, dile, hermano, despierta. Despierta, despierta, el diablo te está cegando, el diablo te está hablando, el diablo está jugando con tus emociones porque quiere que te vayas al infierno junto con él. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere destruir a los hijos del Señor porque saben que ellos son la columna de su hogar. Y muchas veces el diablo utiliza al hijo, utiliza a la hija para desanimar a uno. Para en ese momento que justo es que estaba yendo a la iglesia, reniega con su hijo, reniega con su hija y dice, ay, ¿para qué voy a ir? Ya, si ya renegué, ya contristé, ya no voy a ir. Y si tú no vas, le estás dando lugar al diablo. Porque no fue tu hijo, no fue tu hija, fue el mismo demonio atándote a tu casa. Y eso es lo que quiere el diablo. Pero si a pesar de ello, tú vas a la iglesia y le dices, Señor, sí, renegué, contristé al Espíritu Santo, pero voy a tu casa porque creo que usted me puede restaurar, porque creo que usted puede cambiar mi corazón, porque creo que usted va a hacer algo en mi vida. Dios va a hacer en ese mismo instante algo en tu vida. Porque no le diste lugar al diablo, le diste lugar al Señor. Y el Señor es quien te va a impartir su fuerza, su alegría, su gozo, su paz. Eso es lo que el Señor va a hacer. Y de un momento a otro, sin darte cuenta, ya la amargura se va a ir y vas a estar alabando al Señor, vas a estar glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te transmitió de su amor, te transmitió su fuerza, te impartió su poder. Pero si tú te quedas en casa, el diablo te va a impartir sus artimañas, te va a impartir sus mentiras, el odio, la venganza, el rencor, y poco a poco te vas enfriando. Poco a poco ya estás siendo débil a lo que puedas escuchar, a lo que puedas ver, y se secas.
te secas espiritualmente y ya no avanzas más. ¿Por qué? Porque le diste lugar al diablo. Tu vida va a depender de a quién tú le das lugar. ¿A quién le das lugar en tu vida? ¿Le das lugar a Dios o le das lugar al diablo? Aunque tú no quieras, aunque estés enojada, aunque estés amargado, aunque estés como estés, vaya a la casa del Señor. Haz las cosas de Dios para que sea Dios mismo quien trabaje en tu vida y te cambie. El quedarte en casa, el no hacer nada, no va a cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida, corregir tu camino, es el Señor. Y con Él tenemos que andar. Pero yo siento que mis actitudes no son buenas y no me siento bien. Tú tranquilo, tú tranquila. En ese momento dile: Señor, yo entiendo lo que sucede, pero por favor, cambia mi vida, haz algo en mi vida. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque si uno le da lugar al diablo, el diablo lo va a ministrar. Dile a tu hermano: deja que Dios te ministre, deja que Dios te hable. Ya no escuchas más la voz del diablo, ya no mires más lo que el diablo quiere que veas para que te estanques. Al contrario, dile: dale lugar a Dios y deja que Dios mismo te ministre para que seas cambiado. El diablo quiere derribar a las columnas del hogar, a tu familia, y va a utilizar a las personas que están a tu alrededor para derribarte. Porque el que más problemas tiene en un hogar es el cristiano. El cristiano tiene más luchas. El cristiano es quien llora más en su casa. El cristiano es aquel que se levanta tantas cosas y se siente debilitado. ¿Por qué? Porque son demonios que atacan su vida con la finalidad de destruirlo. ¿Por qué? Porque si se destruye aquella columna, aquel que está buscando el Señor va a destruir a los demás, a sus hijos, a su esposo. ¿A quién? A sus familiares. Los va a destruir. Por eso dile: resiste, hermano, resiste. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes necesidad? Resiste. Resiste. Dile a tu hermano que está a tu costado: resiste. El diablo te quiere derribar. El diablo quiere que te estanques. El diablo quiere hacer lo que quiera contigo, pero no le permitas. Resiste, hermano. Dile: ¿vas a pasar momentos de dificultad? Sí. ¿Vas a pasar momentos de escasez? Sí. ¿Momentos de enfermedad? Sí. ¿De soledad? También. Pero resiste. Resiste, que muy pronto vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Resiste. Resiste por tu familia, resiste por tus hijos, resiste por tu salvación y la salvación de ellos. Resiste. El diablo va a querer regresar. ¿Para qué? Para ensuciar aquello que ya está limpio. No le permitas. No le permitas. Cierra tu oído cada vez que el diablo te quiere hablar. Cierra tu vista cada vez que el diablo te quiere ministrar. Cierra tu corazón. Cierra todo, hermanos. Cierra todo. El diablo es astuto. Sabe por dónde ingresar. Sabe por dónde trabajar. Pero tenemos al grande, que si nosotros no cogemos de él, ni sus artimañas, ni sus dardos, va a tocar la vida de uno. ¿Por qué? Porque uno está cubierto con la sangre de Cristo y no hay demonio que se pueda levantar contra él. No hay mano humana que pueda detener lo que Dios quiere hacer. Y si tú resistes y no dejas que el diablo vuelva a tu casa, vuelva a tu vida a contaminarte, tú vas a ver la gloria de Dios. Por eso es necesario resistir y dejar que nuestra vida, nuestra casa esté limpia, nuestra mente esté limpia. ¿Y qué tenemos que tener? Cuidado, estar alertos, estar despiertos, para que cada vez que el diablo quiera venir a hacer algo contra uno, uno ya sepa qué hacer en ese momento. Uno ya sepa qué hacer en ese momento, pero es necesario leer su palabra, estar en comunión con el Señor. Y si tú estás ocupado en las cosas de Dios, no va a haber demonio que quiera venir a hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a ver trabajando en las cosas del Señor. Te va a ver ocupado en las cosas del Señor. No le vas a dar tiempo al diablo y él
Aunque quiera dañarte, no va a poder. Y si tú te coges de la mano del Señor, pues tus hijos, tu esposo, tu familia muy pronto también vendrán a la casa del Señor, porque creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa serás salvos, pero resiste. Verso 44. Entonces dice, regresaré a mi casa de donde salí, y cuando regresa la halla desocupada, barrida y decorada. 45. Entonces se va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran en él, y la situación final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Así sucederá también a esta perversa generación. Esta perversa generación. ¿A quienes les llama perversa generación? A todo aquel que le dio la espalda a Dios. A todo aquel que dejó de amar a Dios. A todo aquel que vive fuera de la gloria de Dios. A todo aquel que anda separado de la presencia de Dios. Para ellos será peor su vida, su relación será peor. ¿Por qué? Porque 7 peores llegarán a la vida de aquel que le permitió ingresar. Si tú le permites al diablo ingresar, ya sea por tus ojos, oído o tu mismo ser, permites ingresar a que el diablo haga todo lo que quiera en su vida, ¿qué dice? Que él va a venir con 7 peores. Y tu vida va a ser peor. ¿Y cómo serás llamado? Grupo de perversa generación. Lo dice la palabra. Entonces se va y toma otros 7 espíritus peores que él. Aprovecha mientras que él se va a traer otros 7 demonios y ponte a cuentas con Dios. Pide perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Dice, entonces se va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran en él. Y la situación final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Así sucederá también a esta perversa generación. Uno va a ingresar a la vida de todo aquel que le permite ingresar. Yo les pregunto, si uno está en comunión con el Señor, uno está trabajando en las cosas de Dios, uno está ocupado en las cosas de Dios, ¿el enemigo podrá ingresar? No, ¿por qué? Porque va a haber al Espíritu Santo en tu vida. Pero si el Espíritu Santo no está en tu vida, y por más que tú te esfuerces en agradar a Dios, tu vida va a estar limpia. Pero el enemigo va a ver que está, ¿qué dice? Desocupada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a volver a tu vida con 7 peores más y va a ser de ti una perversa generación, un perverso hombre, una perversa mujer. ¿Por qué? Porque lo encontró vacía. Necesitamos el Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Si uno está de la mano de Dios, no va a haber demonio que ingrese a su vida. Pero si uno está así, entre sí, entre no, entre tibio, caliente, entre frío, y uno vive una vida tibia, el enemigo va a ver que está limpia porque uno se esfuerza viniendo las cosas del Señor, y como está vacía, va a ingresar y va a ser peor. Y nosotros no estamos en tiempo de ser peores cada día, estamos en tiempo de ser mejores cada día, limpios cada día, porque en cualquier momento Cristo vuelve. En cualquier momento desaparecemos de esta tierra. No somos eternos. Va a llegar el momento en el que uno se va a despedir ya. Y la pregunta será, ¿a dónde uno se va a ir? ¿A dónde uno se irá? Lo correcto es que todos nos vayamos al cielo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros queremos ir al cielo,
Tenemos que mantener nuestra casa limpia, ordenada, pero no vacía, sino llena con el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí hallaremos gracia, misericordia por parte del Señor y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Si no queremos ser de aquel grupo perverso como Dios lo llama, tenemos que esforzarnos. Dile, tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Ya no permitas más que el enemigo te contamine. Dile, ya no permitas más que el enemigo manche, ensucie, lastime tu corazón. Ya no permitas más, porque eso va a ser impedimento en tu avanzar. Aquello va a ser un obstáculo en tu vida. Y te vas a enfriar espiritualmente, te vas a estancar espiritualmente. Dile, no le permitas, no le permitas. Y si tú eres uno de que ya permitió que el enemigo contamine su mente y su corazón, dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, enséñame a hacer las cosas bien. Enséñame a ver como tú ves, enséñame a hablar como tú hablas, enséñame a sentir como tú sientes, Señor, porque te quiero agradar. Te quiero agradar, dile. Es necesario agradarle al Señor y no ser llamados perversa generación, sino ser llamados hijos de Dios, una nueva generación. Amén. Y cuando uno empieza a hacer las cosas bien, esa bendición va de generación tras generación. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener una vida bendecida? Entonces cógete de la mano del Señor, aférrate a Él y sigue confiando en Él. En momentos de tribulación, confía en Él. En momentos de necesidad, confía en Él. Si has dejado grandes cosas por seguir a Dios, ten por seguro que más adelante te esperan grandes cosas también. Nos paramos en reverencia al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque es tu palabra. Entendemos, Señor, la importancia de mantener limpio nuestro hogar, limpio nuestra mente, limpio nuestro corazón, Señor. Oh Rey de la Gloria, Rey soberano, Espíritu Santo de Dios. Necesito que habites en mi vida. Necesito que hagas algo en mi vida. Señor amado, los frutos del amado Espíritu Santo que sean activos en mi vida, Señor. Porque necesito, Padre Celestial, estar preparada, estar lista, tener cuidado y estar atenta para que cada vez que el enemigo quiera hacer algo contra mi vida, contra mi familia, Señor, sea tu presencia misma yendo delante de nosotros, Padre Celestial. Oh Rey maravilloso, haz algo, Señor, en esta noche. Padre Santo, entiendo, Señor, que las cosas que han estado viendo mis ojos me han detenido espiritualmente. Entiendo que todo lo que han escuchado mis oídos me han estancado espiritualmente. Que todo lo que guardé en mi corazón, todo resentimiento, todos celos, toda amargura, todo rencor, toda venganza, Señor, son obstáculos para avanzar espiritualmente. Señor amado, quita, Padre Celestial, todos los obstáculos que hay en mi vida, Padre Santo. Todos los temores que tiene en mi vida, quítalos, Señor, de mi camino. Quítalos, Padre Celestial, y dame las nuevas fuerzas. Enséñame a confiar más en usted. Señor amado, he dejado todo, Padre Celestial. Ya limpié mi casa, ya limpié mi vida y ahora he decidido seguirte, Señor. Pero me faltan fuerzas. Dame las nuevas fuerzas, Señor. Dame las nuevas fuerzas para seguir avanzando, para seguir confiando, Señor. Si ahí tú necesitas más de Dios, cree que le hay. Cree que su presencia está oyéndote. Cree que su presencia está en este lugar porque así dice su palabra y así lo es. Sí,